Hola de nuevo. Hoy te voy a contar un secreto. ¿Sabías que solo con 3 ingredientes puedes transformar tu cocina? Hoy te voy a enseñar el secreto mejor guardado de los chefs. Le llaman el pasaje y no es nada más que un sofrito de tomate y cebolla. No solo es la base de mil recetas, sino que con los trucos que te voy a contar podrás conservarlo y usarlo como un salvavidas en tu día a día. Quédate conmigo porque al final descubrirás cómo convertir estos 3 simples ingredientes en el as bajo la manga de tu cocina. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar las cebollas y cortarlas a trozos grandes. Yo uso la cebolla amarilla, es la cebolla básica, de piel seca y dorada. Tiene una consistencia y sabor robusto en crudo, pero al cocinarla es suave y aporta textura. De hecho, es la mejor para guisar. Posee mayor cantidad de azúcar que otras variedades, lo que también la hace ideal para ser caramelizada. En general es una cebolla todoterreno que tanto vale para un asado como para una sopa. Y además suele ser la más económica y la más utilizada. Las colocamos en un procesador de alimentos y las trituramos unos segundos procurando que queden como un puré. Nos soltarán el agua, que es lo que nos interesa. Nos interesa que la cebolla esté muy picada y que nos haya soltado su propia agua vegetal. Os dejo las cantidades de toda la receta al final del vídeo. También tenéis un link en la descripción que os enlaza directamente con la receta y allí podréis leerla e imprimirla. Reservo la cebolla en un bol y voy a repetir el proceso con la otra cebolla. En total, en esta ocasión, utilizo 500 gramos de cebolla una vez limpia. Calentamos aceite de oliva a fuego medio en un cazo. Es importante usar una buena cantidad de aceite de oliva, ya que no solo aporta sabor, sino que también asegura que los ingredientes se cocinen de manera uniforme. Cuando el aceite está caliente, añadimos la cebolla triturada y la vamos sofriendo a fuego medio bajo, removiendo con frecuencia, para evitar que se pegue o se queme. El objetivo es que la cebolla quede suave y transparente, lo cual tomará unos 15 minutos. Este paso es crucial ya que permite que la cebolla libere su dulzura natural, añadiendo un toque delicioso al sofrito. Ahora removemos, bajamos el fuego y continuamos cocinando, removiendo cada 5 minutos. Tapamos y ahora vemos cómo está la cebolla cuando lleva 30 minutos de cocción. A los 30 minutos la cebolla nos ha cocido ya un tono dorado ligero y ha perdido toda su agua de vegetación. Removemos, repetimos el proceso anterior, tapando y prolongamos la cocción a fuego suave sin olvidarse de remover, cada 5 minutos. Ya queda menos. Han transcurrido 45 minutos de cocción y la cebolla ha incrementado su tono dorado. La volvemos a remover, la volvemos a tapar y la dejamos cocer con el mismo fuego unos 15 minutos más. A partir de ahora es cuando empezará a incrementar su color. A los 60 minutos la cebolla ha adquirido un tono dorado intenso. Es el momento de ir finalizando. Veréis que la cebolla está más densa, más espesa. En este instante la volvemos a tapar y la mantenemos en el fuego los últimos 10 minutos. El proceso de la cebolla nos tarda unos 70 minutos, pero pensar que la paciencia habrá valido la pena. En estos 10 minutos finales que la cebolla está totalmente densa, no la removeremos. Esto hará que se caramelice un poco en el fondo y que nos adquiera un sabor mucho más intenso. Aquí lo podéis ver.
se ha pegado un poco al fondo, pero ahora, con una espátula de goma, rebañaremos el fondo mezclando bien la cebolla. No os preocupéis si se ven zonas más oscuras que otras. Cuando se junte con el tomate, todo quedará integrado y uniforme. La cebolla ya está lista. Ahora incorporaremos el tomate rallado o triturado, según se prefiera. Mezclamos bien para que todo quede bien unido, bien homogéneo, y lo tapamos de nuevo. Esta mezcla, el sofrito tomate-cebolla, lo vamos a dejar cocer durante 15 minutos, removiendo un par de veces. Transcurridos los 15 minutos, retira el cazo o levántalo del fuego, porque suele salpicar bastante y deja todo lo que hay alrededor manchado. Ten cuidado. Destápalo. Luego, fuera del fuego, con el fuego apagado, remueve el sofrito, lo vuelves a tapar y prolonga la cocción durante 15 minutos más, removiendo, como siempre, un par de veces. Ahora que el sofrito lleva 30 minutos, sería el momento de añadirle sal y azúcar. Yo no lo haré, lo prefiero dejar neutro. Siempre estoy a tiempo de añadir los condimentos que necesite para cada ocasión que lo use. Bien, dicho esto, apaga el fuego, remuévelo bien, tápalo y déjalo reposar unos minutos. En total, has visto que la cocción ha sido de 110 minutos. Larga e intensa. Es el momento de guardarlo y conservarlo. Coge unos frascos de cristal, bien limpios sobre todo, y rellénalos con el sofrito. Una vez rellenos, tápalos. El sofrito es muy versátil, puedes personalizarlo añadiéndole otros ingredientes como pimientos, hierbas frescas, como tomillo albahaca, con ajo. Cada variante aporta un toque único y es ideal para adaptarse a diferentes recetas. A tu gusto. Una vez tenemos los frascos ya rellenos y tapados, los colocamos boca abajo encima de un paño hasta que se hayan enfriado. Luego ya los puedes guardar en la nevera. Y te garantizo que tendrás sofrito para días y recetas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Agradecemos que hagas comentarios y que nos cuentes qué te ha parecido la receta. No te pierdas nuestra próxima receta de macarrones Costa Brava, donde podrás aplicar esta receta base de sofrito que has aprendido hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.